Bueno, que se va a abrir un torneo de preguntas. Si os parece, vamos acumulando preguntas si tenéis y después dejamos a los compañeros y compañeras que las respondan. ¿Hay por ahí alguna pregunta? O empiezo yo, que tengo varias, ¿eh? Si no... Nadie de momento, ¿no? Vale, por ahí hay uno. Qué disciplinado. Yo sí tengo preguntas, para todos, además. Sí, yo creo que va a ser más operativo, que hagamos, que anotemos las preguntas y después les dejamos un ratito para responder. Yo creo que se os escucha mejor sin micro. ¿Se nos escucha mejor sin micro? Yo creo que sí, podéis intentarlo, porque es que reverbera y... Eso lo iba a decir, pero no me habéis dejado hablar. porque no queríamos escucharte. Bueno, el micro se va a quedar por aquí por si hace falta, pero vaya, que yo creo que no. Mejor sin micro, que a usted lo pedimos... Si quieres lo repito. Te damos otros 15 minutos y ya está, solucionamos. Pero bueno, yo sin micro. Vale. Yo tengo una pregunta que es un copicón permanente. Y es que contar con las organizaciones políticas o no contar. Porque la verdad se ha dicho, y ahora que hay aquí 3 organizaciones más o menos diferentes que están representadas más, Frente Cívico y Bagante, pues yo, es de verdad, yo siempre he sido organizaciones políticas y creo que la sociedad tiene que cambiar de alguna manera. Pero de verdad que muchas veces algunas organizaciones políticas anteponen muchas veces sus egos por encima de lo que nos está aplastando. Entonces, por eso digo, si eso es una piedra en el camino, a lo mejor tenemos que plantear la manera de pasar de ellas, ¿o no? Por eso hago la pregunta a la mesa y me gustaría que me contestase en la medida de lo posible a ustedes. Yo tengo otra. ¿Cómo creéis? Déjate el micro. ¿Creéis que la sociedad, yo mismo le respondo, pero ¿cuánto tiempo creéis que tenemos que esperar para que la sociedad en su conjunto haya una mayoría social que crea o que vea la renta básica como una herramienta de emancipación o más allá de la emancipación, simplemente de dignidad? Porque hoy por hoy yo veo que la sociedad lo ve como algo muy complicado. ¿Alguien más? Yo, por ahí. Muy breve, pero también tener en cuenta que estábamos sin medios para trabajar, ¿no? Porque estábamos todos ahí y igual se nos acabó. Pero sí que quería preguntar, en el tema de APA, he escuchado cómo han trabajado y tal, y bueno, me explico cómo se está trabajando, pero las asociaciones vecinas que hacían ciertas tareas que ahora también están incorporándose a la normalidad con nosotros o estamos sustituyendo esas asociaciones, ¿cómo están apartando o se están incluyendo con nosotros? ¿Qué tipo de participación? relaciones tenemos con ellos? Porque yo con los movimientos sociales, las asociaciones vecinas
Has dicho alquiler social. Alquiler social. Si os parece, vamos respondiendo a las que hay para que no se acumulen demasiadas. Ah, no, vale. Pregunta. No me dio todas las cosas que salen, no tengo capacidad. El tema de la renta básica es que sí. Y para mí no es un problema hablar de la renta básica. Lo que me parece muy dinero. ¿Que le parece muy poco? ¿Muy poquito dinero? Muy poquito dinero, porque con 600 euros que tengo yo de pensión, me falta dinero. Bueno, en definitiva, que no nos tiene que dar ningún hermano de pelear y seguir luchando por la renta básica y ya puedo pedir los mínimos, si acaso, por cabeza, que lo necesitamos para vivir tal como está la vida. Y con respecto a las organizaciones y partidos, yo lo que quiero decir es que el que tiene hoy por hoy el frigorífico lleno de comida, no me inquieta, si quiere seguir en su vida. Si no, pues se queda en su casa hasta que le llegue la hora. Simplemente, organizaciones, partidos políticos, etcétera, el que quiera sumarse a la lucha, que se sume. El dinero que se tiene es una ridiculez. Con eso no se llega ni a pagar la comida. Y punto. Y no hay más complejo. Y vamos respondiendo. Hago yo la mía. Yo tengo un montón de... Pues yo tengo varias. Esto es una explotación, ¿no? Sí, bueno, prepararos. Yo quería hacer una pregunta a Rafael Juan relacionada... ¿No se me oye? Vale. La primera pregunta es directamente relacionada con la liberación del espacio Rey Heredia. Quería saber en qué momento se percibe que ha llegado el momento de dar el paso, porque bueno, desde muchos colectivos, en Málaga sé que hay muchos colectivos que compartimos esta inquietud y creemos que es un paso necesario, ¿no? Liberar espacios y crear una especie de campamento base donde todos podamos trabajar juntos y juntas. ¿En qué momento se sabe que ya se puede dar ese paso? ¿Cuándo se percibe que se puede dar el pistoletazo de salida, ¿no? Esa es una pregunta muy concreta, a ver si nos podemos ir decidiendo por otros sitios, ¿no? A Rosa Zafra le quería preguntar cómo acabó el conflicto en el barrio de Azufa, ¿se llamaba? Quería saber un poco, porque bueno, estuve siguiéndolo, pero finalmente los medios ya se encargaron de que no se supiera cómo acabó aquello. Y le agradezco que haya añadido a mi diccionario el término heteropatriarcal capitalista, que no conocía todavía y que define muy bien el sistema en el que vivimos. Y le quería preguntar también a Rosa Zafra cómo se analiza desde el movimiento por la renta básica de las iguales el acercamiento que existe a modelos diferentes de renta básica, si se percibe como algo positivo o negativo porque nos aleja del modelo de renta básica por las iguales, es decir, si se considera que eso ha sido un logro o al contrario va a entorpecer el proceso para conseguir la renta básica de las iguales. Y la pregunta para José Coy era, bueno, creo que se la han hecho, me ha parecido entender que se la han hecho. ¿Cómo le afecta la ley Mordaza, por una parte, a detener los desahucios? Y por otra parte, si la PA empieza a percibir que los realojos pueden ser el siguiente paso de la PA. Nada más. Bueno, así que, ¿no? venga, ir haciendo los deberes. Bueno, pues empiezo yo y si os parece bien y voy a empezar por la que ha hecho ahora mismo Maite directamente del tema de la acampada de dignidad, ¿no? de la liberación del colegio. ¿En qué momento? Pues, a ver, esto estaría muy bonito decir que lo teníamos todo muy bien planeado y todo muy bien estudiado y que estaba todo controlado. Sería mentira cochina. También es verdad que no fuimos como locos, ¿vale? Las cosas se calculó y se pensó y en fin, ahora comentaré otra cosa. El momento, Maite, es el momento en que ya la mala leche, como decía antes, ya te rebosa. Que yo creo que es que estamos ya en ese momento hace mucho tiempo.
y que todas teníamos que estar en ese momento ya. Ya no comprendemos cómo podemos aguantar, y ahí nos vamos a meter a incluso los que se supone que hemos ya dejado de aguantar, pero seguimos aguantando auténticas barrabasadas. O sea, lo que está pasando con la corrupción, lo que está pasando con la factura eléctrica, lo que está pasando con... es que no sé, bueno, pues ya llega un momento en que la mala leche ya te rebosa, y como ves que te siguen chuleando, y como ves que no te hacen ni caso, y como ves que resulta que va una persona y pide la prestación por desempleo y tardan 10 meses en concedérsela, y a la que se le conceden, y como ves que todos los años te recortan las prestaciones, y como ves que todos los años te recortan todo, y como ves que la sanidad se va a la mierda, y como ves que la educación igual, bueno, pues ya llega un momento que dice, bueno, pues hasta aquí ya, ¿no? Ya bien, ya está bien. Ahora vamos a nosotros decir qué es lo que tenemos que hacer, y vamos a ponernos en marcha. Ese es el momento en que decimos que tenemos que meternos allí. Bueno, pues, en principio habíamos pensado en irnos por los barrios, ponernos en sitios con césped, con tiendas de campaña y repartir propaganda, pero claro, esto era mucho más potente, era más peligroso, claro. Ahora estamos 10 personas imputadas, que vamos a ir a juicio, se nos acusa de usurpación, claro, ya lo sabíamos. Ligo esto con la pregunta de la ley Mordaza. Miedo, cero patatero, nada, miedo ninguno. Si vamos con miedo, pues mejor nos quedamos en casa. Miedo no podemos tener. Ahora va a ser todavía más complicado. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y a lo mejor en una causa concreta pues caeremos 3 y en la siguiente caerán 4, pero lo que siempre pasará es que habrá gente detrás para seguir la pelea. Y lo que no podemos tener miedo, porque claro, lo que nos quieren es infundir eso. Decir, oye, quietecito, que como salga a la calle a pegar un grito, ya con eso... Además lo han unido hasta con el tema del fútbol, ¿habéis dado cuenta? Para meterlo todo, sin tener nada que ver, pero para meterlo todo, ¿no? Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Miedo, nada, ninguno. Y el momento en que ya tu cuerpo rebasa o tu mente rebasa ya todo lo que se puede aguantar, y es que yo no sé qué capacidad de aguante tenemos las personas. Es que es increíble, ¿no? Y, bueno, esa es la contestación que te puedo dar. No, cuando entramos en el colegio, cuando entraron las compañeras y compañeros en el colegio, pues si os digo la verdad, 10 minutos antes no sabíamos si íbamos a entrar o no, porque es que estaba la cosa pues en el aire todo. Pero bueno, estas cosas son así, y luego pues, oye, pues lo hemos hecho y aquí aguantaremos una semana, pues llevamos un mes. Bueno, pues ya para Navidad nos echan, bueno, pues ya vamos a echar la segunda Navidad de allí, ¿no? Y las cosas van saliendo, las cosas sin problema van saliendo. Y me voy a permitir otra contestación. Hay otra un poquito más técnica y que más, por ejemplo, el tema de la renta básica, yo se lo voy a dejar a Rosa, a pesar de que en el Centro Social Rey Heredia también es el sitio donde se están uniendo la recogida de firmas por la renta básica en Córdoba. Eso también está así, ¿no? Pero bueno, ella tiene mucha más idea que yo de ese tema. ¿Contamos con las organizaciones políticas? No, pero además no es que no contemos con las organizaciones políticas, es que en el Centro Social Rey Heredia no aparecen las organizaciones políticas. Entre otras cosas porque hay una organización como es la CNT que no cree en los procesos electorales. Y como ahí hemos dicho que hemos cogido las cosas que nos unen y las que nos desunen las echamos para un lado, pues esa es una cosa. Y luego porque nos hemos encontrado que las fuerzas de izquierda, y os podéis imaginar a una que me refiero, a la única que está institucionalizada allí en Córdoba, pues cuando han dicho que es que están con nosotros es porque han ido a visitarnos, pero no porque sus bases estén metidas allí. Es más, sus bases nos ven de mala manera, porque creen que somos unos puristas, porque nos dedicamos solo a la lucha social y no queremos inmiscuirnos directamente, porque indirectamente estamos hasta las trancas, no queremos inmiscuirnos directamente en los procesos electorales o los procesos políticos. Por lo tanto, no podemos esperar nada de ellas. Y además, si hay una persona, un político, una política que entre en la institución y que diga con la promesa de al día siguiente tenemos que estar diciéndole lo que dijo el día anterior y recordándole que estamos allí dándole por saco todo el día hasta que cumpla con lo que había prometido. Eso es algo que afortunadamente lo hemos tenido colectivamente allí en cuenta y hemos estado totalmente de acuerdo. Y no ha ido bien. Hemos visto, porque nos han invitado a otras experiencias en otros sitios, y hemos visto que sí que estaban metidas las fuerzas políticas, estaban metidos los partidos políticos dentro de estas ocupaciones o lo que sean, ¿no? Y la verdad que la mayoría de ellas han ido cayendo en poco tiempo. Y eso es una cosa que a nosotros no ha ido bien. Dime.
Bueno, me decís que me oís así un poquito mejor, si no rebota tanto. Bueno, voy a ir a contestar rápidamente a lo que no es específico de renta básica, pues porque también me apetece mostrar mi opinión propia, ¿no? Con respecto a lo de la ley Mordaza, tener en cuenta que es una ley que era necesaria, ¿no? El Estado español fue el Estado que dio luz verde a la protesta ciudadana. Tenga las tintas que tenga, pero el 15M significó algo, tuvo un significado fuerte, el que fuese, pero tuvo un significado, ¿verdad? Y es evidente que fue el Estado español el que contagió ese espíritu del pueblo a la calle, las calles son nuestras, y se fue contagiando por otros muchos sitios. No en todos los estados de la Unión Europea hay una ley Mordaza, pero hay leyes Mordazas sí en algunos estados latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, hay regiones, hay provincias argentinas que, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene una ley muy similar a la ley Mordaza, donde detenidos no tienen por qué pasar por un juzgado. Directamente es la policía la que se hace cargo de esos detenidos. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Pueblos que salen a la calle, los pueblos que han perdido el miedo al miedo salen a la calle y es necesario callarlos. Entonces, en el Estado español una ley Mordaza es necesaria, y más con lo que se nos viene encima, porque el TTIP lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y se nos va a caer como una losa y bueno, ni renta básica ni nada, no nos van a quedar ganas de más, ¿no? Porque con poder hacer frente a todo el destrozo de lo que son los convenios colectivos, todas las relaciones laborales, empresas, medio ambiente, etcétera, etcétera, y la manera en la que nos lo van a vender va a ser brutal. Entonces es necesario aplicar una ley Mordaza que ya desde entrada nos corte la capacidad de respuesta. Yo creo que no nos la va a cortar, ¿no? Que nos las ingeniaremos para seguir protestando y para seguir estando en las calles. Pero bueno, ahí está. En cuanto a qué papel tienen para las de Baladre, por ejemplo, las organizaciones políticas, pues no tienen ningún papel, porque de hecho hemos pasado 30 años sin necesitarlas, viendo cómo las gentes se organizan desde abajo y se saben organizar perfectamente para lograr lo que quieren. Y además tú has hecho referencia al movimiento piquetero argentino, que es un ejemplo espléndido de cómo las gentes somos capaces de organizarnos sin necesidad de que exista un Estado por encima de nosotras. Y bueno, ya entro un poquito así en materia con respecto al Parque Alconsa, pues la situación, el momento rojo, ¿no? de aquel momento fue aquella huelga de hambre tan brutal que concluyó pues con una cesión por parte del alcalde de que iba a renovarles el contrato, pero la situación se viene repitiendo cíclicamente. Me parece, no sé si las compañeras que están por ahí que me corrijan, les renovaron el contrato, fue así, pero hace unos meses se encontraron otra vez con la misma situación, ¿no? O sea, esto es como lo que vemos en Gamonal, que es lo más mediático, ¿no? Que agachamos la cabeza, pero en cuanto se aplaca la bestia, volvemos a atizarle, ¿no? Pues están en esa situación, ¿no? Están en el tira y afloja. Y bueno, con respecto a renta básica, bueno, decía la compañera, ¿hasta cuándo habrá que esperar para que sea una realidad? Bueno, ahora llegamos ahí. La cuantía, me estáis hablando de la cuantía que aparece en el texto de la ILP. Bueno, esa fue una cuantía. El texto de la ILP es un texto de consenso que se consigue entre organizaciones, colectivos y asociaciones que eran muy dispares y muy diversas, pero sí que tenían clara que la renta básica podía llegar a ser una realidad, o por lo menos, si no tanto una realidad en sí, sí que tenían claro. Entonces aquellos colectivos que nos juntábamos, fue en el año 2012, que nos juntábamos en Madrid, sí que teníamos claro que nos iba a servir para cohesionar nuestras luchas, ¿no? Y que nos iba a servir para ir extendiendo al menos la herramienta y que la gente la fuera asimilando, y que hoy estemos aquí hablando tan tranquilos de la necesidad y de la urgencia de tener una renta básica. Y eso, pues me parece que como objetivo pues es esencial, ¿no? Y un poquito ya te
te voy contestando a ti. Termino con lo de la cuantía. La renta básica de las iguales, cuando se plantea desde el punto de vista del reparto del Producto Interior Bruto, de la renta per cápita. Esa renta per cápita con la que se abre un libro de texto. Yo soy profesora de secundaria y soy profesora de Ciencias Sociales, y en los libros de Ciencias Sociales viene el indicador de la renta per cápita, y algunos de los alumnos y de las alumnas que les da por hacerse alguna pregunta me dicen: ¿y es verdad que este dinero es para cada una? No, eso no es verdad, no es cierto. Ese dinero no lo tenemos nosotras. Nosotras contribuimos a que esa renta per cápita exista en nuestro Estado, pero no nos beneficiamos de esa renta per cápita. Entonces, el planteamiento es, fijaros, hasta cuánto puede llegar a ser la renta per cápita, que... ¿Subo la voz o me oís? No, que nosotros la tenemos calculada, la renta per cápita dividida entre 2 nos daría en torno a una cantidad de 900 euros, que eso sí que es una cantidad que para el mundo actual puede ser digna, pero también tenemos que entender que no queremos ser ricas. No queremos construir un nuevo modelo de ricas y de ricos, sino que lo que queremos con la renta básica, aparte de redistribuir o distribuir, no de redistribuir porque no está distribuida, distribuir la riqueza, es romper con el sistema, es decir, llegar a un momento en el que esa percepción económica ni la necesitemos ni la queramos, que ni esté ni se la espere, sino que hayamos alcanzado un modelo de relacionarnos entre nosotras que pueda pasar por el uso de esa moneda, por el uso de otra moneda distinta, por el intercambio de productos agrícolas y sobre todo, si queremos volver a poner en el centro de la vida la propia vida, que acabemos con el sistema productivo. Es ahí hacia donde nos queremos dirigir. Y bueno, sigo un poquito. Que haya habido un acercamiento o que se estén hablando, haya habido un planteamiento, voy a centrarme, vale, que haya habido un planteamiento político concreto que hablara de la renta básica, pues ni nos perjudica ni nos beneficia. A ver, para nosotras ha sido estupendo, porque de ser las locas de la renta básica de las iguales a que nos empiecen a llamar de todos sitios. Yo, que vengo de una realidad muy dura, de una realidad social muy dura, que es Cuenca, ya están aquí estas con la renta básica, que la traen a todos sitios. Cada vez que vienen a una asamblea plantan la renta básica. Oye, ¿por qué no nos habláis de la renta básica esa y cómo nos la planteáis? Y es que es que hace una semana yo estaba en Ciudad Real, ¿vale?, hablando de renta básica de las iguales, porque me habían llamado para que explicara qué era la renta básica de Podemos y por qué Podemos de repente la había retirado. ¿Qué es lo que había pasado? Y decían, pero cuéntanos qué es eso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para nosotras, pues nos ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente, que es lo que nosotras queremos, que ya hay mucha gente que está empezando a decir que hay que distribuir la riqueza, qué es la renta básica, cómo se aplica, qué se necesita, qué tenemos que hacer, para qué es. Y sobre todo en Ontinyent, hace un poquito más tiempo, el planteamiento de esto es una chinita que se lanza contra el cristal del capitalismo, lo percibieron perfectamente. Sí, nos decían, eso es justo lo que queremos. Queremos tener muchas piedras, y una de esas piedras puede ser que todas las personas tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas para poder dedicarnos a la lucha. Y sobre todo, si generamos ese fondo de renta básica, que no lo he explicado antes así muy bien, si generamos un fondo de renta básica donde empezamos contribuyendo cada persona con el 20% de nuestros ingresos, y además todas empezamos a tomar las decisiones de qué vamos a hacer con ese dinero, qué es lo que vamos a arreglar, cuáles son los servicios necesarios. Me planteaban en Murcia, entonces, ¿quién va a limpiar las alcantarillas?
pues en la asamblea se decide quién va a limpiar las alcantarillas, porque a lo mejor tendríamos que hacerlo rotatorio, porque si no lo consideramos un trabajo que realice, y es un trabajo esencial, porque es esencial, y si no empezamos a dignificar ese trabajo y lo hacemos todas en conjunto, pues es verdad, nos vamos a colapsar, pero lo que no podemos hacer es empezar a ponernos trabas y entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Y entonces ¿qué va a pasar con lo otro? Y entonces no, es que tenemos que empezar a colocarnos la renta básica con una mentalidad verdaderamente revolucionaria, pensando que lo que vamos a hacer cuando hablamos de renta básica es transformar por completo la realidad que tenemos, porque es necesario cambiarla, porque lo ha dicho el compañero, porque lo ha dicho el compañero, y porque lo sabéis vosotras y porque lo sabemos todas. La realidad es tan abrumadoramente dura y más dura que va a ser, que es necesario que empecemos a hablar de la renta básica de las iguales, que nos empecemos a percibir, como yo os decía antes, como personas íntegras y que empecemos a romper esas diferencias entre sexos, porque es el primer punto de la opresión de unas personas hacia otras, y empecemos a entendernos en ese plano de igualdad. Y que ¿hasta cuándo vamos a esperar a que sea una realidad? Pues nosotros llevamos 30 años bateando carreteras esperando que se hable de esto. Luego, no debe quedar ya mucho para que sea una realidad. Yo es que soy muy optimista. Pepe, bueno, vamos a ver. Por hacerla contra alguien. Vamos a ver. Lo que tú comentabas, había entendido, porque no oía bien, lo del tema del movimiento vecinal en la relación de apoyo a la paz, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, no se interpreta el movimiento afectado por la hipoteca sin la cobertura que da el movimiento vecinal, en concreto en torno a la FRAN. En Cataluña igual, y en muchísimos sitios, allá donde hay asociaciones de vecinos que realmente funcionan y no solo son el nombre, pues no se puede interpretar las PAS pues sin ese apoyo del movimiento vecinal. Lo del tema del alquiler social es un tema que está sobre la agenda y de hecho pues se están consiguiendo alquileres sociales tremendos, buenísimos, 90 euros, 150 euros, incluso nos hemos puesto a negociar con directores de banco y el director de banco ya preguntaba ¿cuánto podéis pagar? Y bueno, pues la familia decía, bueno, pues me comprometo a pagar esto, ¿no? Y en general siempre se están consiguiendo alquileres sociales muy, muy baratos, ¿no? Lo del alquiler social es un tema muy importante porque la titularidad de la vivienda la pierdes, pero te liberas de la deuda y sigues viviendo en tu vivienda, en muchos casos, en otros no, con un alquiler social muy barato, ¿no? E incluso, pues, en algunas veces incluso con opción a compra y bueno, pues te permite recuperar la vivienda. Bien, lo del tema, cuando hablamos de precariedad tenemos que hablar también de monedas paralelas. Hay un concepto que se llama moneda social, que no se termina de entender, pero es un movimiento en Argentina de monedas paralelas, de acceso al dinero o a algo que te permite intercambiar cosas, ¿no? Y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional puso una de las condiciones que puso cuando el corralito, etcétera, era que las monedas paralelas desaparecieran, ¿no? Pero las monedas paralelas, o lo que se llama moneda social o monedas paralelas, o el mismo troque, fue un elemento de funcionamiento y de supervivencia de muchísima gente, ¿no? Como también lo fue lo de las tomas de las fábricas. Y eso entronca con lo que planteaba la compañera, lo de los realojos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un nombre que se llama obra social, que obra social consiste en ocupar las viviendas, ¿no? No ha tenido momentos de mucho éxito, o espacios o territorios donde ha habido mucho éxito eso, pero aún cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo pegarle una pata a la puerta y que la gente entre, ¿no? Pero como elemento de desobediencia civil, imaginaros si cientos de miles de personas, sobre todo aquellas que han perdido su vivienda, le pegaron una pata a la puerta, o no hace falta pegar la pata a la puerta, ¿no? Solo con una broca,
y tomaran de nuevo sus viviendas, ¿no? Pues los bancos se pondrían de los nervios, ¿no? Es una cosa. Y luego otra cosa es lo que yo llamo amnistía hipotecaria. Es decir, hay un fenómeno que se llama condonación, que era un fenómeno que no estaba en uso, o quita, y bueno, pues yo, cuando hice una huelga de hambre, que siempre digo que no se nota, pero hice una huelga de hambre, a mí me hicieron una cosa que se llama condonación. A mí me condonaron el 80% de la deuda, ¿no? En tiempos en los que la palabra condonación sonaba rara, ¿no? Ahora, sin embargo, la palabra condonación la estamos imponiendo, ¿no? O sea, de gente que ha perdido la vivienda, que sigue con la deuda y bueno, pues forzamos a los bancos a que se condone la deuda, ¿no? Eso para mí, en la agenda tenemos que poner la amnistía hipotecaria. O sea, las cientos de miles de personas que han perdido su vivienda, que tienen una deuda de por vida, pues tendrá que llegar alguna vez un gobierno y imponer eso. Es decir, el derecho a comenzar de nuevo, que siempre hemos reivindicado, ¿no? Porque lo mismo que hay amnistías fiscales para aquellas personas o sinvergüenza que tienen dinero, millones de dinero negro, etcétera, entonces durante periodos cada X tiempo hay un periodo de amnistía fiscal, pues también tendremos que luchar por lo que se llama amnistía hipotecaria o como lo queramos, ¿no? Esas son las ideas básicas, ¿no? Lo de los realojos, y por eso el fenómeno ocupación, tipo La Corrala, tipo lo de Heredia, etcétera, etcétera, pues yo creo que es complicado, es difícil, que todo el mundo no está dispuesto a eso, pero es un elemento. ¿Por qué? Porque eso también nos trocó con lo que planteaba el compañero Juan de lo de la desobediencia civil. Yo vaticino y lo dejo escrito, para mí la ley esta de Mordaza va a ser la ley más corta de la historia de este país, ¿eh? Y tenemos que hacerla muy corta, ¿no? ¿Y cómo se hace muy corta? Pues siguiendo desobedeciendo la ley, no teniendo miedo. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad dice, si Mandela hubiera tenido miedo, pues Mandela nunca hubiera sido presidente y no hubiera pasado lo que pasó, o Martin Luther King, o en su momento Gandhi, o en su momento la brigada, la gente que tuvo la clandestinidad cuando Franco, etcétera, 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 ¿no? O sea, la historia ha sido historia y los pueblos han avanzado y la humanidad ha avanzado pues gracias a la desobediencia civil. ¿Y qué consiste la desobediencia civil? Es que las leyes injustas pues son leyes, pero son injustas. Y como son injustas, no tenemos por qué reconocer y someternos a esas leyes justas. Eso es la ley de toda la vida. Si, por ejemplo, no te pagan un convenio, o no te pagan un salario digno, o no te respeta no sé qué, unas condiciones laborales mínimas, pues ¿qué es lo que hacía la gente? Una huelga, ¿no? Y luego estaba el miedo si se ganaba o si se perdía o si te despedían, ¿no? Y la historia demuestra también que quien resiste gana. Porque yo, por ejemplo, con 15 días, yo ahora mismo no soy capaz de hacer una dieta, pero si me estuve 15 días sin comer y terminé en un hospital y gané, y me quitaron el banco cuando llegamos a un acuerdo de 165.000 euros que debía con intereses y deuda, pues se me quedó la fiesta en 35.200. 35.200. Se cogió dinero entre amigos y familia y se recuperó. O sea, me quitaron el 80% de la deuda. O sea, es que somos los ciudadanos y ciudadanas somos capaces de hacer cosas impensables mediante la desobediencia civil. Pues yo vengo de un pueblo donde había una cosa que se llama chorrá, que era 4.000 mujeres en 4 fábricas de la conserva, donde se le obligaba a la gente a trabajar 15 minutos al día por la mañana y 15 minutos al día por la tarde. Eso era la chorrá. Imaginar una fábrica de 1.000 mujeres con media hora de trabajo gratis, la cantidad de producción que sale. O una pasarela que era un tío gritando y tal, diciendo, oye, tu puta trabaja más rápido, oye, tu golfa no ves tanto, oye, no sé qué. Eso era la pasarela, ¿no? Y todo eso se cambió y no habían comités de empresa y se consiguieron comités de empresa y llegábamos a la puerta de la fábrica y teníamos que salir corriendo porque nos pegaban. De hecho, a mí me han pegado. Otras veces no me han pegado porque salí corriendo, pero otras veces sí me han pegado. Y resulta que hemos llegado a la fábrica, la gente acojona de miedo y luego podemos iba a la asamblea de jornaleras y las mujeres decían, es que mi amo me paga lo que estima conveniente, y a los años ya no era mi amo, era mi jefe, ¿no? Y eso es la desobediencia civil, o sea, el rebelarte contra las condiciones injustas. Entonces, el tema de la desobediencia civil es un problema. Yo he hecho
Pues bueno, yo he hecho cosas que hubiera estado varias veces en la cárcel con esta ley mordaza, ¿no? De hecho, yo ahora el lunes o el martes se paga una multa de 225 euros por desobedecer a la autoridad, porque un policía de esos malos pues me dijo que estaba desobedeciendo a la autoridad. Y hubo un juicio y bueno, la fiscal me pidió 450 euros y luego se quedan 225 euros, ¿no? Era en un sitio del BBVA, ¿no? Pues el otro día, como tenía mucho miedo, pues fui al BBVA en una ocupación que había, vamos, me ha afectado psicológicamente la multa, que no vean, ¿no? Y a mí me arrastró la policía y me tiró varias veces al suelo y me tiraba otra vez y no sé qué. Y cuando yo iba a mi compañero que está ahí fuera, cuando terminó todo, dije, porque en fin, también pegué patas. Y tiré a un policía dije, lo mismo me detiene. Pues no me han detenido. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Porque saben que no tenemos miedo y nos tienen miedo porque generamos reacción. Porque a mí me han puesto una multa de 30.000 euros hace años. ¿Y por qué me la quitaron? Porque le damos miedo. Porque sabía, ¿me entiendes?, que si a los 19 que nos multaban y que nos querían detener, pues las carreteras ardían, punto, y por eso nos quitaron la multa. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Ahora, también habrá que llevar cuidado y habrá que buscar todos esos trucos legales para rozar la legalidad, ¿eh? Y si hay que romper la legalidad, se lo rompe. Y termino diciendo, lo de las organizaciones políticas. Vamos a ver, si en Heredia hacéis actos políticos, o sea, ocupar un colegio es un acto político, lo de Baladre es un acto político, lo de La Paso, actos políticos. Entonces, yo reivindico el papel de los militantes en la lucha contra la dictadura, en la lucha por un mundo mejor, en la lucha por las revoluciones que se han generado en la humanidad, etcétera. Yo no estoy en contra de la organización política, porque sería hacerme la de aquí, es que va una organización política. Hacemos política todos los días. Ahora bien, yo no soy antipartido, ¿eh? Yo no estoy en un partido, yo estoy en dos. Yo estoy militando en Izquierda Unida, soy muy crítico con mi organización y muy en contra del aparato de mi organización, pero estoy en Izquierda Unida y estoy en el Consejo Socialista, estoy como en el Carrefour, 2 por 1. Yo estoy en 2, no estoy en 1, estoy en eso y estoy en el Consejo Socialista de la región de Murcia. Y nadie me va a impedir el que yo siga siendo militante de la organización política que a mí me dé la gana. Sea PAS, sea ecosocialista o sea lo que sea, punto. Dicho esto, pues evidentemente los partidos tienen que hacer una reflexión o el papel de los partidos. Antes era el partido, los movimientos sociales, correa de transmisión de los partidos y ahora son los partidos correa de transmisión de los movimientos sociales. Y el que no lo entienda eso, desaparecerá. Entonces yo apuesto por una organización política muy potente en este país, que está en construcción, como ha pasado en América Latina, como ha pasado en Bolivia, como ha pasado en Ecuador, etcétera. Defiendo que en este país tiene que haber un nuevo sujeto político basado en derecho a revocar al dirigente, el derecho a que el dirigente o los cargos públicos no sé qué tengan su tiempo, en contra de los profesionales de la política, en contra a favor del poder de las bases, a favor de la participación, etcétera. Ese sujeto está en construcción y la construcción de ese sujeto será pues parte de gente de Izquierda Unida, parte de gente de los sindicatos, parte también de gente de Podemos. Ese proceso ahora aquí hace falta una organización política amplia, democrática, no sé, un partido movimiento. Yo reivindico un partido que es movimiento, y eso hay muchas teorías sobre eso, no partido institución, sino partido movimiento, porque para cambiar este país hace falta una organización o una organización de organizaciones, porque el concepto de vanguardia, yo estoy en contra del concepto de vanguardia, o sea, porque hay gente que dice, yo soy vanguardia porque el partido dice, que el estatuto dice que somos la vanguardia de los trabajadores. No, mentira. Yo estoy a favor de los grupos motores. Y no creo que solo haya un grupo motor, tendrán que haber muchos. O sea, la idea del partido único, eso se ha acabado. Pero todo eso tiene que estar sustentado en movimientos sociales potentes. Porque sí que es cierto, y el pensamiento libertario tiene razón, es que el poder genera su propia dinámica. Y es que el tío que está puesto ahí, pues luego resulta que tiene que haber elementos de control, de revocación de no sé cuánto, porque muchas veces el tío que está ahí se le sube el pavo. Y yo estoy en contra del culto a la personalidad, y ya sabéis lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que se ha ido Chávez a pique y ya se ha perdido. Bueno, adiós. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y formamos una nueva mesa para... Ah, perdón, hay una pregunta, pero tiene que ser muy breve porque tenemos a los compañeros... Hay una cuña publicitaria.
solidaria, venga, se admite. Se admite, si ¿Qué medio parece que se Sé que hay mucha gente, pues sé que se llama la provincia, pero por lo menos sé que hay una autónoma que en el 24 de enero nos reunimos con el tema de la renta básica en Osuna. Y el 19 aquí en Málaga, para las que puedan estar por la mañana, creo que hay como un evento de villancico antimilitarista, un jaleo que han liado con comida no bomba, a las 12 en la Plaza Constitución. Ya esa es mi publicidad. 5 minutos de descanso y aquí mismo empezamos el siguiente foro, que es Alternativas Económicas. Gracias a todos y a todas.